Señores, muy buenos días. La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, la Red Internacional de Administración de Negocios, les da la más cordial bienvenida al primer seminario internacional de Sociología Militar denominado La importancia del militar en la sociedad actual, una visión académica e integral. El presente seminario tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los futuros oficiales de las fuerzas militares, países invitados y participantes, validando nuevos enfoques en la doctrina militar desde la perspectiva académica e impactando en los egresados de las escuelas de formación de las fuerzas militares, donde se identifiquen los futuros escenarios de actuación. Este evento es convocado por la Red Internacional de Administración de Negocios RIAM, la cual es integrada por docentes de las universidades de Colombia, Costa Rica, Chile, Brasil, México y España, y es organizado por la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea Colombiana. Saludamos a los integrantes de la mesa principal, a quienes les pido amablemente activen sus cámaras para que los puedan reconocer. Ellos son el señor director de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, de la Fuerza Aérea Colombiana, Brigadier General Andrés Guzmán Morales. En nuestra mesa de trabajo técnica y científica saludamos doctorando John Campos Benavides, profesor de Chile, conferencista seminario. Teniente Coronel Rodrigo Mesú Mena, Fuerza Aérea Colombiana, panelista. Coronel retirado Manuel Antonio Fernández Villacuñas Marín, Ejército del Aire de España, panelista. Y el abogado Juan David Cardo, doctorando Víctor Manuel Escobar, profesor programa de Administración Aeronáutica en MAVI-FAC, coordinador académico del seminario. Doctora Andrea Falla Rubiano, profesora programa Ciencias Militares Aeronáuticas en MAVI-FAC, moderadora panel de expertos. Quien les habla, Magíster Sofía Lorena Riocampo Cortés, profesora programa Ingeniería Informática en MAVI-FAC. Magíster Jorge Alberto Correa, profesor programa de Ingeniería Informática en MAVI-FAC, sección Preguntas. Presentamos también un saludo cordial a nuestros invitados nacionales e internacionales, a todos los profesores, estudiantes, funcionarios, a los integrantes del equipo logístico que nos acompañan en este momento en la transmisión por Zoom y a quienes nos ven en vivo y en directo por nuestro canal oficial de YouTube. Para dar apertura oficial a este evento académico, daremos paso a nuestros actos protocolarios. Himno Nacional de la República de Colombia. A continuación, se dirige a ustedes el señor Brigadier General Andrés Guzmán Morales, director de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea Colombiana.
Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Iniciar esto diciendo que es un gran honor para mí hacer la apertura de este primer seminario internacional de sociología militar. La importancia del militar en la sociedad actual, una visión académica integral. Cordial saludo y especial agradecimiento al personal de la Mesa de Trabajo Técnica y Científico que nos acompaña, doctorando John Campo Benavides, el teniente coronel Rodrigo Mesumena, el señor coronel de la Reserva Manuel Antonio Fernández Vicuña, Marín, del Ejército del Aire de España, el cyberabogado Juan David Cardona, doctorando Víctor Manuel Escobar, la doctora Andrea Falla Rubiano, la magíster Sofía Lorena Río Campo, magíster Jorge Alberto Correa, de la parte informática de la Escuela Militar de Aviación, todo el personal de alféreces y cadetes, al personal que nos acompaña de oficiales, personal civil y todos los que participan de las otras fuerzas, de los otros países. Esperamos una gran sumatoria, una gran participación, alrededor de 500 personas y participantes tanto de Colombia como Chile, Ecuador, España, Marruecos y Eslovaquia. Es importante que dentro de estos procesos de formación de los futuros oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana tengamos unos espacios académicos ¿con quién te vas a encontrar ahorita? Se pueda identificar y se pueda ver reflejado la participación del militar dentro de la sociedad. Los retos de la seguridad y la defensa de los países en un ambiente multidimensional de la seguridad hacen que el militar se reconozca como miembro de esta sociedad y que identifique cuáles son estas participaciones que va a tener como miembro activo de una sociedad cambiante, dinámica, en unos ambientes bastante volátiles, con unos futuros donde hay una incertidumbre bastante grande y donde la complejidad del actuar de la sociedad dentro de los avatares de la política y las relaciones internacionales demandan que el militar se centre como un miembro de la sociedad para enfrentar estas nuevas situaciones. La participación del militar y especialmente del militar colombiano se ve inmersa dentro de todos los ambientes políticos que se desarrollan dentro de la sociedad, políticos y sociales. En esta sociedad colombiana en la cual hemos tenido últimamente unos estallidos sociales, unas protestas violentas que se confunden con actos de terrorismo y que se demuestran que son actos terroristas también, necesitan de una personalidad y de un conocimiento por parte de nuestro militar en el cual entienda cuál es su posición como miembro de la sociedad y cuál es su responsabilidad como garante de la seguridad interna de un país. Esa es la importancia de tener estos espacios académicos, de tener la visión internacional y que nuestros alféreces y cadetes puedan entender y todos los que participamos en este evento podamos comprender esta relación militar-sociedad tan importante y que cada día es más resaltada en todos los ambientes políticos y sociales. Para la Escuela Militar de Aviación, tener esta oportunidad de ser nuevamente el anfitrión de estos eventos académicos de la Red Internacional de Administración de Negocios es un honor y es un respaldo más para esta red y para nuestra Escuela Militar de Aviación con una proyección académica internacional permanente. Esta tecnología que nos permite estos espacios ahora nos ayuda de poder mejorar nuestra participación y nos ayuda también nuestra preparación académica de los futuros oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Muchas gracias a la Fuerza Aérea Colombiana, a la Escuela Militar de Aviación, al grupo académico y a todos los participantes que hacen que este evento sea de la talla que queremos y de la importancia que revierte para todos nosotros el crecer a través de la academia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, general. El propósito del evento es construir unos ejes gruesos de análisis sobre los problemas y desafíos de la agenda de la sociología militar desde la perspectiva académica, conociendo los desafíos que están relacionados con las nuevas complejidades del mundo organizacional en los diferentes ámbitos de la disciplina militar, que generan impacto de trabajo articulado en la región para el siglo XXI. Para fortalecer el desarrollo de la agenda académica, contamos con la participación de redes que articulan el proceso investigativo y académico. En Colombia, como la RIAM, Red Internacional de Administración de Negocios, ASCOLFA y RIASCOLFA. El reto consiste en avanzar en la construcción de un nuevo enfoque de competencias para el sector educativo en la formación del futuro oficial
que den respuestas a una visión prospectiva de sociología militar desde diferentes ámbitos, de manera que se evidencie la importancia de las fuerzas militares y su integración en la sociedad. Adicionalmente, conocer el impacto de la tecnología en el teatro de la guerra. Todo lo anterior con la finalidad de poner en alto el rol de la fuerza pública por su vocación de servicio y entrega por un país. La dinámica del seminario se desarrollará a partir de una conferencia central con un tiempo de 25 minutos de presentación y un espacio de 5 minutos para una ronda de preguntas. Seguido de ellos, se contará con un panel de expertos, el cual será moderado por la doctora Andrea Falla Rubián. Este espacio será una mesa de trabajo que tendrá una ronda de preguntas direccionadas desde la moderadora del seminario a cada uno de los panelistas. Primero se dará inicio con la ronda de intervenciones académicas a cargo del doctorando Víctor Manuel Escobar, director académico del seminario, quien hará la introducción del enfoque académico de la RIAN y de la importancia del militar en la sociedad actual, una visión académica e integral. El doctorando Escobar será también quien coordinará la moderación del seminario en general. Para el buen desarrollo de esta actividad, les recomendamos a todos mantener sus micrófonos en silencio. Muchas gracias, profesora Sofía Lorena. Bueno, aquí nos encontramos ya después de haber hecho esta introducción, una presentadora, en lo que es prácticamente la carne y la ciencia en la parte, digamos, académica, ¿cierto?, de este precepto de sociología militar. Importante tener en cuenta que la concepción que vamos a analizar en la jornada académica del día de hoy se va a centrar, permítanme un momento. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor, fuerte y claro. Ah, qué pena, es que me han dicho que no había volumen. Disculpo. Entonces, les decía que el seminario se va a centrar en este componente de sociología militar. Es mirar esas competencias que existen hoy en día de ese profesional militar, que son diferentes a esa concepción que de pronto se tiene cuando se piensa que el militar únicamente es el que está con el fusil por la defensa de la patria, que es una labor muy bonita y muy hermosa que hace el militar, que no faltaba, pero es importante entender que hay una concepción desde la Segunda Guerra Mundial donde la dinámica del contexto de la sociología militar cambia un poco, porque hoy en día se ha avanzado mucho en el ejercicio de la formación de la institución militar, y hoy en día son militares profesionales, porque están llenos de unas competencias que le permiten tener una mayor interacción con el componente social, dadas las diferentes disciplinas del conocimiento que tienen desde el desarrollo de las mismas ciencias de la investigación, la misma economía, la administración, que permite llevar a cabo el desarrollo de procesos de toma de decisiones que se articulan para el desarrollo científico e investigativo de un país. Esto conlleva entonces a mostrar una dinámica completamente diferente, donde el Estado puede ampliar un poco, ¿cierto?, esos conocimientos de esa integralidad, de lo que facilita todo ese proceso que tiene que ver en la articulación de lo que hace el militar y propiamente el militar formado con sus competencias en una sociedad que, a bien es cierto, lo recibe muy bien por su ejercicio. Entonces, para desarrollar el componente de esta filosofía, por así decirlo, que tenga que ver con ver ese recorrido, esas competencias que tienen los militares desde el punto de vista de su formación como profesionales, hemos hecho un panel, vamos a presentar un panel en esta académica que tiene 4 temas que se van a centrar fundamentalmente en el primero, que va a haber todo un espectro de lo que son los diferentes escenarios de la sociología militar, la visión perspectiva. Seguido de ello vamos a ver el paradigma actual que hay en las fuerzas militares de Colombia. Como tema tercero tenemos la integración social de las fuerzas militares de guerra. La integración social de las fuerzas militares, que es un ejemplo muy interesante, nos va a traer el coronel España, la Fuerza del Aire, y el componente de la tecnología en el teatro de la guerra, que son escenarios desde la ciberseguridad que nos van a permitir identificar el manejo del uso de datos y herramientas desde las disciplinas de formación. Hoy en día se consigue la estructura de un nuevo profesional formado militarmente, competencias en Entonces, como lo dijo la señora presentadora Sofi, ahora para continuar con el evento ya vamos a dar entrada, de acuerdo a la metodología que tenemos para el día de hoy, para que ustedes puedan
este espacio, quisiéramos que fuera de nosotros, pero desafortunadamente no quisiéramos mucho espacio, pero también queremos que reciban una buena información. Y sabemos que un evento, cuando tiene mucho tiempo de estar conectado, es fácil. Los invitamos a partir de este momento, que va a iniciar nuestra primera conferencia con Campos, que por favor se concentren mucho en ese mensaje que les va a transmitir y puedan expresar sus preguntas en ese espacio de 5 minutos, para que posteriormente disfruten de ese escenario de 50 minutos que tenemos para expertos, donde son 40 minutos de agenda académica que tiene una sesión de una mesa redonda donde la profesora, la doctora Andrea Falla Rubiano, con los conferencistas van a hacer un análisis desde el enfoque de preguntas para poder llegar a unas conclusiones de lo que es el concepto de la sociología centrada en sus competencias. Finalmente, les agradezco por estar aquí presentes, por acompañarnos, y como lo digo en general, a nuestros cadetes, principalmente a nuestros péreces, ¿cierto? Que realmente nos hemos propuesto para que ustedes, jóvenes, reciban esta información, y también cadetes y alféreces de otras fuerzas militares que nos acompañen puedan disfrutar al máximo y recibir estos conocimientos que amablemente la escuela nos ha permitido llevar a cabo el día de hoy en el desarrollo. Esta es la agenda que tenemos propuesta para el día de hoy. Doctor John Campos, el escenario es suyo, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias por la gentileza de vuestra invitación. Un saludo muy especial al brigadier general, el señor don Andrés Guzmán Morales, a todos los señores oficiales, a los panelistas, a los académicos, y un cariño también para los cadetes, que son el alma de las escuelas matrices de nuestras Fuerzas Armadas. La sociología militar como estudio es una rama reciente de las ciencias sociales, y su origen se da durante la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX. Sin embargo, las sociedades militares han existido desde el comienzo de la formación de la sociedad y los estados, ya que podemos encontrar castas guerreras en prácticamente todo pueblo. Debido a lo anterior, es necesario entender primero qué es la sociología en general, para entender las motivaciones de los pueblos por tener un ejército, para luego definir qué es la sociología militar. La sociología como disciplina estudia al hombre inserto en su medio y sus relaciones sociales. Así también se le puede interpretar como el estudio de la sociedad misma, sin olvidar que es una forma de observación diferente, por ejemplo, un país que forma parte de una civilización y las características que ésta tiene, una idiosincrasia única que lo distingue del resto de su entorno. Es necesario así analizar el concepto de la sociología o entre las personas, pues esta acción es el actuar humano en los diferentes medios sociales, concepto por lo demás complejo, ya que esto conlleva necesariamente a captar la realidad social que debe estar dada por una percepción estructural, pues la representación del otro no resulta de una mera acumulación de observaciones o impresiones recogidas al azar, sino que más bien es el producto de una estructuración. Una característica de lo que se denomina sociología militar es interpretar el concepto de lo que es la guerra, pues las instituciones militares están preparadas para entrar en este tipo de conflictos en cualquier momento de su existencia. Por esto es de suma importancia traer un nuevo momento y conceptos sobre ello. La guerra, desde este punto de vista, lamentablemente es inevitable y así lo ha demostrado a través de la historia. Para determinar la influencia de la sociología militar y sus efectos en el desarrollo de la sociedad, tiene más sentido proporcionar una visión histórica de cómo el hombre siempre ha querido saber el cómo y el porqué de las acciones como un actor social. El comienzo de la guerra en Europa y la ocupación por parte de las potencias del Eje dio origen a estudios sobre la psicología social y la sociología, pues el momento era el adecuado. La guerra era un espacio oportuno para investigación social y su influencia en las relaciones humanas. Ningún momento de paz tendría las oportunidades para dar la mirada que la guerra hace del comportamiento del hombre.
De esta manera, en Estados Unidos y en Inglaterra encontraron la oportunidad para comenzar los estudios hacia los cuestionamientos que se tenían respecto al actuar militar. Aparecieron conceptos de sociología militar. Esta nueva disciplina comienza a enfocarse en ciertas interrogantes que se tenían, entre las cuales podemos destacar los problemas relacionados con las operaciones militares, como es la moral de la tropa, de los cuadros psicológicos durante la guerra y la posguerra. ¿Cuáles son los conflictos con la población civil en la guerra y en la posguerra? Los problemas de comunicación, tanto entre los aliados como con la población civil. Los inconvenientes en los planes de la posguerra en relación a los combatientes, así como la reinserción y la readaptación de soldados a la vida civil. Los problemas relacionados con los prisioneros de guerra, tanto en la guerra como en la posguerra. Hoy día, con la globalización, los estados soberanos comienzan a interactuar y superponer mediante actores transnacionales y sus respectivas relaciones de poder, orientaciones, entidades y entramados. Se genera así un lenguaje universal que contempla objetivos significativos como es la economía, la democracia, el Estado democrático y, para la preocupación nuestra, que es el orden militar. Dentro de este orden militar, las ciencias sociales y especialmente la sociología militar permite al Estado ampliar sus conocimientos acerca del comportamiento de sus integrantes y facilita la toma de decisiones. Así, la sociología militar se concibe como una área especializada de la sociología cuyo objeto de estudio es la sociedad militar. En países desarrollados y a partir de los estudios realizados posguerras mundiales, la sociología militar ha pasado a ser un auxiliar indispensable del Estado y el mando militar para hacer frente a las nuevas responsabilidades militares contemporáneas. ¿Por qué es importante la sociología militar? Por las características que tienen las Fuerzas Armadas. Las instituciones que componen las Fuerzas Armadas son cuerpos profesionales, porque sus miembros siguen una carrera con promociones, grados y que alcanzan de acuerdo a la Constitución, la ley y los reglamentos de dichas instituciones. Según el profesor chileno Eduardo Silva, las Fuerzas Armadas son instituciones profesionales en cuanto a la realización de sus tareas porque requieren una larga preparación. Otra rama de interés para la sociología es que las Fuerzas Armadas son jerarquizadas, lo que supone una organización piramidal desde los grados inferiores hasta los más altos. Otra característica es que no son deliberantes. Según el profesor chileno Evans, no puede sostener a debate con instituciones las decisiones de la autoridad civil. Eso significa que efectivamente las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero eso no significa que no tengan capacidad de reflexión o análisis político respecto de lo que acontece al interior de sus propios países o estados. ¿Por qué la sociología militar es tan importante? Porque estudia también no solo las características, las misiones que tienen las Fuerzas Armadas. ¿Y cuáles son estas? Las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria. A este respecto sería importante destacar si existe en Colombia o en otros países esta noción de patria, es decir, la voluntad de nación. Siguiendo esa misma reflexión, tal como lo señalara el almirante chileno Merino, sostenía lo siguiente: de nada sirven las instituciones armadas si no hay patria. La defensa de la patria es la actitud dinámica y operativa que hace viable la unidad de la patria. Sin una defensa potencial preventiva de la patria, la unidad e integridad de la misma está a merced de cualquier nación expansionista. Otra característica: las Fuerzas Armadas están para sostener y dar la libertad como fin del Estado. Es decir, esta capacidad de entrega de libertad tiene una proyección interna como externa. La interna
supone el reconocimiento de un catálogo mínimo de derechos fundamentales que la persona humana tiene por el solo hecho de ser persona. La externa implica tanto la no injerencia en asuntos propios como el respeto foráneo a nuestra soberanía, la cual no debe ser coartada por ningún tipo de intromisión que atente contra la misma. La sociología militar también estudia las Fuerzas Armadas porque ellas son garantes de la soberanía y también de la independencia. Deben tutelar la libertad de la patria frente a cualquier agresor. Estimadas amigas y amigos y cadetes que participan de este primer seminario de Sociología Militar. La presente ponencia ha buscado una primera mirada de lo que ha sido el desarrollo de la sociología militar. Entendemos que esta es una disciplina muy joven en su estudio, aún carece de expresiones más sólidas y doctrinales. Sin embargo, la sociología militar viene a responder a un área cada vez más relevante y presente en nuestra sociedad, que no es otra cosa que buscar una mejor forma de integración y relaciones entre el mundo civil y el mundo militar. Esto no se agota en los conflictos de la guerra y sus trágicas consecuencias, sino que, por el contrario, nos desafían con mayor fuerza en los cambios de la globalización y las transformaciones radicales de una sociedad cada vez más sujeta a incertidumbres y amenazas. A nuestro modo de ver, en este breve repaso muy general por la historia de esta disciplina llamada sociología militar, nos debe llamar profundamente a una reflexión que pueda efectivamente abordar los grandes temas de la sociología en su conjunto y poner en la mirada de toda la sociedad las capacidades profesionales objetivamente indiscutibles que el mundo militar tiene y que desarrolla actualmente, pero que se podrían ver potenciadas por una mirada más amplia, más generosa y que refleje efectivamente la evolución democrática de toda sociedad moderna. El mundo militar, incipiente en su origen y estructura, y organizado con posterioridad por parte de la estructura de todo Estado, tiene un rol histórico indiscutible y que reclama de las fuerzas políticas actuales una mayor detención en conocer el pensamiento, la idiosincrasia y el sentir del mundo militar, para luego ponerlo al servicio de los grandes desafíos de la humanidad. Los grandes desafíos de la humanidad. La presencia en los estados modernos de fuerzas armadas cohesionadas, jerárquicamente, disciplinadas y subordinadas a las decisiones del Estado y no a decisiones políticos partidistas, podrían efectivamente hacer que las fuerzas armadas, el mundo militar y todas sus capacidades hagan de nuestra propia sociedad un mundo más seguro, ordenado y que apunte efectivamente a lograr el bien común. Todas las capacidades personales, morales y éticas que sustentan la formación y la vida militar pueden efectivamente ser la base de un nuevo orden social, dando así origen a potenciar sociedades más democráticas que buscan el orden y que traen como consecuencia el desarrollo de los pueblos. La tragedia que vive actualmente el mundo debido al COVID-19 nos ha mostrado una realidad evidente, como lo es una verdadera guerra de los propios estados para sostener el orden dentro de sus territorios debido a la crisis e ineficiencia de los organismos internacionales, así como enfrentar la violencia del crimen organizado y entregar a los integrantes de la población los medios logísticos oportunos para las respuestas sanitarias. Amigas y amigos, este solo hecho demuestra objetiva y cabalmente que la mirada hacia el mundo militar requiere nuevos enfoques y la necesidad también de abrir espacios de investigación a esta nueva disciplina
llamada sociología militar. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Poner este tema en discusión en nuestras casas de estudios, en las universidades. Cuando las universidades dejan de pensar, el mundo se muere. Poner este tema en discusión en los institutos militares. Los organismos militares se verán en un proceso de demanda de eficiencia. Por lo tanto, se va a requerir por parte del Estado la capacidad suficiente de personas sujetas a altos estándares éticos y morales, capacidades técnicas y esenciales, y una formación permanente y amplia de todas las áreas del conocimiento. Hombres y mujeres que visten los uniformes de las Fuerzas Armadas y de las policías deben acceder a conocimientos técnicos, científicos, filosóficos, sociales, políticos, económicos, religiosos y sobre todo una capacitación permanente en el más estricto orden objetivo de la búsqueda del conocimiento y la verdad. Las Fuerzas Armadas y las policías, a través de sus mantos, deben tener la capacidad suficiente para conocer al ser humano que está bajo ese uniforme y que los distingue del resto de la sociedad. A ese hombre y esa mujer nos tenemos que preguntar qué sienten, qué están pensando, qué sueñan y cómo planifican su vocación para servir a su país. La sociología militar da cuenta de que los hombres y mujeres que han optado por la carrera de las armas y el servicio están investidos de una voluntad superior, pues estas no son profesiones como el resto. Acá los títulos y reconocimientos no tienen la misma fuerza en el caso específico de otras profesiones. Los hombres y mujeres que han llegado al mundo de las armas y de las policías lo han hecho por una vocación. Es decir, han consagrado su propia existencia para garantizar la existencia y el bienestar y la seguridad de los demás. Los hombres y mujeres de armas no son profesionales de las áreas comunes de la sociedad, sino que en ellos habita un llamado especial para poner la propia vida y sus riesgos al servicio de una causa superior. Ustedes no están investidos por las instituciones normales de la vida universitaria. Ustedes están revestidos del uniforme de la patria y esta patria les exige una entrega total. Se ingresa al mundo de las armas y del servicio en etapa generalmente joven y nunca se abandona, a pesar de no estar en cumplimiento del servicio activo. Y es porque esta es una vocación, es una alta vocación, que implica la entrega total del don más preciado, como lo es la vida, para consagrar todas las capacidades personales para servir a una entidad, nación, como lo es la patria y sus exigencias. Nuestros desafíos serán conocer qué hay detrás de aquellos uniformes. ¿Qué está sintiendo el corazón del hombre y la mujer que a diario se levanta con una sola misión? Servir a su país y dar la vida si fuese necesario. Hombres y mujeres del mundo militar y de las policías, en ustedes descansa la historia, el presente y el futuro de vuestra nación. A ustedes la vida les exige entrega total, porque ustedes visten el uniforme de la patria. Ustedes son la patria. Muchas gracias. Gracias, John, por su presentación. Nos ha permitido comprender de una manera holística un poco esto de la sociología militar, qué tan importante es que ver que llevan a cabo las instituciones militares en sus diferentes programas de formación académica, sin lugar a dudas de impacto y de mucha relevancia. Muchas gracias, doctor John. A partir del momento, abrimos el escenario
para que puedan formular preguntas en el público. Tenemos una pregunta, doctor John, que dice de la siguiente manera. ¿Cuál es el rol que están desempeñando las fuerzas militares y cuáles son los desafíos que van a tener que enfrentar a corto plazo? Bueno, las Fuerzas Armadas son esenciales para el sostén y el mantenimiento no solo de la vida democrática de los pueblos, sino que también son parte de la estructura de todo Estado. Yo creo que hoy día las Fuerzas Armadas tienen una capacidad profesional que es objetiva y que garantiza efectivamente el funcionamiento de todos los estados. Sin embargo, creo que, dadas las circunstancias globales que vive el mundo, las Fuerzas Armadas van a estar desafiadas a corto plazo a enfrentar amenazas mucho más complejas. Por eso es tan importante, primero, que las Fuerzas Armadas tengan reconocimiento legítimo por parte de la sociedad política. Muchas veces no se entiende esta diferencia. Las Fuerzas Armadas tienen un rol permanente y los gobiernos un rol transitorio. Lo que le ha pasado a las Fuerzas Armadas de nuestra región es que a veces los gobiernos temporales usan y abusan de las Fuerzas Armadas para sus intereses particulares o políticos. Y entonces se termina deslegitimando el rol que tienen las Fuerzas Armadas. Por eso es importante que los mandos adquieran el conocimiento y la renovación permanente de lo que significa el rol esencial y permanente por parte del Estado en cuanto a las Fuerzas Armadas. Es decir, hay que entregar insumos de alta calidad, no solamente a las Fuerzas Armadas actuales, sino específicamente a los cadetes que se están formando. Porque un cadete no solamente tiene que saber marchar, obedecer las instrucciones básicas del mundo militar, las normas, los protocolos en caso de emergencia, conflicto, sino que también conocimiento en todas las áreas, porque va a requerir dar respuestas, no políticas, sino desde el mundo del conocimiento. Tenemos que recuperar la centralidad de lo que significan las Fuerzas Armadas, pues ellas son garantes de la soberanía. Y en vista de una globalización cada vez más agresiva en cuanto a sus amenazas, las Fuerzas Armadas van a ser esenciales para conservar la identidad, la tradición, porque en ellas está la historia. Cuando se produjo la independencia en nuestros pueblos, en la región, fueron los incipientes ejércitos de nuestros propios países los que gritaron el concepto de soberanía y libertad. Es decir, las Fuerzas Armadas son esencialmente democráticas y republicanas. Y eso no siempre es reconocido, porque la historia a veces las ha usado para fines políticos temporales. Las Fuerzas Armadas son democráticas, en ellas está el origen de la República, son profesionales y están desafiadas a grandes retos, para lo cual las escuelas matrices tendrán que formar a estos cadetes porque el país los requiere y los va a necesitar urgentemente. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a usted por la respuesta, muy amplia y sobre todo en el enfoque. Usted, doctor John, precisar mucho en las competencias que deben de adquirir nuestros jóvenes, cierto que se encuentran en proceso de formación, mediante esas disciplinas del conocimiento que les va a permitir el día de mañana tomar decisiones, cierto que son muy importantes para la transformación del país, en vista del desarrollo del conocimiento, a lo que le pueda apostar una agenda, digamos, en un componente prospectivo, en una planificación de lo que en su momento el Estado considera hacia dónde va a ir el país, pues desde ese militar, eso es ir, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo lograr que nuestras instituciones militares puedan actuar en prevención y mejoramiento,
en forma proactiva y preventiva, para con ello dejar de lado el papel de las entidades de orden, que solamente lo que quería preguntar aquí la persona, un poquito dejar solamente como hacer un papel proactivo más que se diga qué es lo que se debe de hacer. Doctor John, lo que quiere decir. ¿Cómo hacer de que nuestras instituciones sean más proactivas para actuar en lo que tiene que ver con la prevención y mejoramiento? ¿Esa pregunta es para mí? Sí, señor. Bueno, generalmente en el caso, por ejemplo, chileno, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, las Fuerzas Armadas están muy separadas de ciertos ámbitos de protección policial, ¿ya? Yo veo, por ejemplo, que en el caso de Colombia y otras Fuerzas Armadas hay una especie de coordinación en enfrentar, por ejemplo, el narcotráfico, el terrorismo. Entonces se le asignan ciertas funciones y labores. Yo soy de la idea de que las Fuerzas Armadas tienen una labor interna y externa que está consagrada en las cartas fundamentales y que son esencial para mantener la seguridad y el respeto, por supuesto, a los límites de los territorios. Ojalá uno pudiera hacer la diferencia, ¿ya?, entre las acciones propiamente de la seguridad policial y de las Fuerzas Armadas. Pero hay ciertos estados que están desafiados por situaciones urgentes en que tienen que usar la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas justamente para poder contrarrestar aquellas amenazas internas. No soy yo quien les va a recordar la historia de 40 años que las Fuerzas Armadas y el Estado han enfrentado, por ejemplo, a fuerzas irregulares, militares, y han tenido, ¿no es cierto?, en una etapa de conflicto a Colombia durante muchísimo tiempo. Chile también, lamentablemente, está llegando a ese mismo espacio y tenemos zonas, por ejemplo, como la macrozona sur, donde hay regiones donde el Estado no tiene capacidad de llegar. Y es muy triste reconocer una cosa así, porque significa que se empieza a debilitar el Estado de Derecho. Hace algunos días atrás, como un dato concreto para la respuesta, la ministra del Interior del actual gobierno se trasladó a la macrozona sur, a una región específica, y en respuesta a su visita recibió una lluvia de balas. Fue el subsecretario del Interior y tampoco pudo ingresar a ciertos territorios. Eso es muy preocupante, porque si el Estado, a través de la fuerza policial, no es capaz de efectivamente cumplir una función de dar Estado de Derecho a toda la extensión del territorio, significa que hay una fragilidad en el ordenamiento interno. Yo soy de la idea de que ningún espacio territorial puede quedar fuera del Estado, para lo cual se tendrían que usar no solamente la fuerza policial, sino también la fuerza militar, para restaurar el orden interno. Experiencia Colombia tiene en esto y creo que ha hecho una labor encomiable y que es de reconocimiento de todos los pueblos. El ideal es separar las funciones policiales y militares, pero en vista de las circunstancias, como decía el político más reconocido en la historia, don Nicolás Maquiavelo, hay que ser prácticos en las decisiones políticas. La realidad política demanda y exige que la fuerza militar o la fuerza policial cumpla su función cuando efectivamente hay una vulnerabilidad del Estado de Derecho y del orden. Sin un orden mínimo, los pueblos no se pueden desarrollar y alcanzar el bien común. Desde ese punto de vista, las Fuerzas Armadas y las policías son esenciales. Sin orden no se puede lograr la estabilidad ni la democracia. Muchas gracias, doctor John, por sus aportes. Muchas gracias por el reconocimiento a la Fuerza Pública de Colombia, hombres y mujeres del aire que entregan todo el tiempo, las 24 horas del día, 300 días al año, su esfuerzo y trabajo por la patria. Muchas gracias. Felicitaciones a todos sus seres queridos. Doctor John Campos, agradeciéndole su ponencia, su participación en este importante evento, Seminario Internacional de Sociología Militar. En estos momentos vamos a hacer la entrada, ¿cierto?, a nuestro panel de expertos después de nuestra conferencia central. Este panel de expertos será liderado por la doctora Andrea Falla. Aquí se recoge una mesa de trabajo, se realiza y se recoge una serie de inquietudes que se plantean, digamos, en esta conferencia central.
que abarca, por así decirlo, unos ejes transversales que tenemos para el día de hoy en nuestro seminario. Entonces, sin más preámbulo, le damos la entrada a la doctora Falla, que es la persona encargada de moderar este conversatorio para expertos. Doctora Falla, buenos días, el escenario es suyo. Muy buenos días. Cordial saludo para todos los asistentes, para los organizadores de este seminario y por supuesto para los señores panelistas. A partir de este momento, como lo mencionaba el doctorando Víctor Escobar, vamos a dar continuidad a la conversación sobre las 4 líneas de análisis propuestas para este evento académico. Me gustaría recordarle a los panelistas que vamos a tener aproximadamente unos 3 minutos para cada respuesta. La idea es dirigir ciertas preguntas directamente a un panelista. Sin embargo, el panelista que desee hacer una acotación frente a lo que el otro panelista está mencionando, les solicitaría recurrir al recurso de levantar la mano para que podamos identificar quién quiere hacer alguna observación al respecto. Entonces, me gustaría iniciar. Inicialmente, profesor Víctor, si puede dejar la diapositiva, por favor, del coronel Rodrigo Mesumina, si es tan amable, porque el primer tema que quiero abordar está relacionado con los paradigmas actuales de las fuerzas militares y precisamente a quien quiero invitar para la pregunta número 1 es al coronel Rodrigo Mesú, no sin antes hacerle un reconocimiento muy especial, coronel, porque sé que usted en los últimos días recibió su título de doctor en Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Mis más sinceras felicitaciones, yo reconozco ampliamente el esfuerzo que comporta y la importancia de este logro, así que una felicitación también extensiva para su familia, porque sé que es un esfuerzo de todos. Entonces, abrazándolo desde esta felicitación, entonces ahora sí la pregunta que le quiero hacer es, a la luz de lo que estaba mencionando recientemente el doctorando John Campos, o en sintonía o en congruencia con lo que él acaba de decir, ¿cuál es la importancia, en su opinión, que tienen las fuerzas militares para una nación? Muchas gracias, con permiso de mi general Andrés Guzmán, el director de la Escuela Militar de Aviación, nuestra alma mater de todos los oficiales de la Fuerza Aérea, y muchísimas gracias a todo el personal administrativo, docente de la Escuela Militar de Aviación, que sigue siendo mi escuela, mi institución, donde están todos mis recuerdos, la historia de todos nuestros mayores, y por lo tanto mucho aprecio por cada una de las invitaciones que recibo por parte de la Escuela Militar de Aviación. Un gran saludo a mis alumnos, ahí espero que estén conectados los del curso número 98 de Geopolítica, a los cuales estuve visitando a comienzos de este primer trimestre, muy emocionado cada vez que fui a saludarlos. Gracias también por ese buen deseo de graduación. Hace poco quité encima ese yugo del doctorado, ahora sigue es posicionar un tema académico. Así es que sí, muchísimas gracias. Bueno, básicamente las fuerzas militares sin duda son importantes. Punto, esa es la respuesta corta. Son importantes porque son el eje central del soporte de la democracia en cada uno de nuestras naciones, sobre todo en Latinoamérica. Es lo primero. Lo segundo es, y esto enfocado a lo que yo normalmente llamo estos paradigmas sobre las fuerzas militares, entendiendo que la ciencia política mide estas dinámicas de poder, y hay unos paradigmas muy claros sobre las fuerzas militares que puede ser que estén fuera en la sociedad. Esos paradigmas están dando vueltas todo el tiempo, y el gran problema, el gran riesgo es que las personas que estamos vistiendo el uniforme de una u otra manera empezamos a creer este tipo de paradigmas. El primer paradigma es sobre la capacitación, la capacidad intelectual que tienen los militares precisamente en Colombia. Hay un chiste muy particular que es, matemáticamente ponen un número 10 y arriba le ponen a la -3 y al lado tar. La inteligencia de los seres humanos se mide en tares, entre más tares, mayor la capacidad intelectual y demás, es como pulsos de energía, pero al militar lo identifican así como su nombre, mili, el 10 a la -3 es mili, más un tar mayúscula militar, entonces se supone que tiene una milésima de capacidad intelectual que debería tener una persona común y corriente. Ese es uno de los chistes que uno a veces normalmente escucha sobre los militares, y a partir de ahí ponen al militar en una condición por debajo de un ciudadano regular, cosa que no es así. Y es aquí donde quiero entrar. 1957, el discurso del candidato Lleras, elegido
presidente de la República en 1958, elegido presidente de la República, tiene varios conatos de golpe de Estado y él sienta, eso es para ir muy de la vida con la concepción de profesionalización que habla el profesor John Campos. Se sienta al frente de todos los militares en un lugar mítico llamado el Teatro Patria y hace un discurso muy particular sobre la deliberación. Y habla de la deliberación no se permite dentro de los militares. Y traza una línea entre lo que es los temas militares y lo que son los temas políticos. A partir de ese momento, los militares no podrían inmiscuirse en las decisiones políticas de cómo liderar la nación y los políticos no harían con los militares sus temas de ascensos, el conflicto, entre otras. Esa es la primera línea que se traza y se dice que Lleras toma como referencia el documento seminal de Huntington, de Samuel P. Huntington, llamado El Soldado del Estado, donde habla de la profesionalización y un tipo de controles muy particulares que tienen que hacer los tomadores de decisiones sobre sus militares para que los militares no se vayan de su mano. Ya voy a terminar, que yo sé que son 3 minutos. Sin embargo, se cometió un gran error. Se le entrega a los militares solamente la responsabilidad del orden público, solo así, responsabilidad de los militares, y hay una desconexión total por el tomador de decisión, entendiendo que las fuerzas militares somos la extensión de la política. A partir de ahí, los temas relacionados con el conflicto armado van a ser solamente responsabilidad de los militares. Y es de una u otra manera fácticamente como a las fuerzas militares de Colombia le están diciendo, su tema no solamente es de fronteras terrestres, marítimas o aéreas, su tema también es el conflicto armado interno. Entonces, a partir de esa concepción política, se dan dos roles muy particulares. Uno, los responsables de los temas relacionados con grupos armados ilegales, le hace bandoleros en su momento, grupos guerrilleros, grupos paramilitares, ahorita que estamos hablando de grupos al servicio del narcotráfico, todos juntos de una u otra manera no solamente terminan siendo las responsables de la policía, sino también de las fuerzas militares. Y esto, de una u otra manera, va minando la responsabilidad que tienen los militares sobre las fronteras, sobre la soberanía. Porque se le exige mucho a los militares, se le pide demasiado a los militares, pero cuando los militares requieren equiparse, cuando los militares requieren un grupo de políticas públicas acompañada con dinero para poder mejorar su músculo, ya vienen otra clase de dilemas políticos que de una u otra manera, aunque a lo largo del tiempo se han ido mejorando, todavía encontramos que identifican a las fuerzas militares no como una inversión en temas de defensa cuando se reparte el presupuesto anualmente a las fuerzas militares, sino que lo ven como un gasto. Y los gastos dentro de una empresa lo que hay que hacer es reducirlos para maximizar el rendimiento del equipo. Entonces, en ese sentido, mientras haya la concepción sobre el gasto, las fuerzas militares van a seguir haciendo eso, importantes al interior de nuestra nación, pero en la medida que vamos generando apropiación sobre ese tema del gasto versus la inversión, nosotros los militares vamos a estar en la mitad de las situaciones más complejas socialmente hablando de este país, entendiendo que somos la primera respuesta cuando el tomador de decisión nos requiere en cualquier parte de la geografía nacional. Somos los militares a veces la única representación de lo que es el Estado alrededor de todo nuestro país, y somos los militares que de una u otra manera, cuando recibimos elogios, también recibimos botellazos por decisiones del tomador de decisión, valga la redundancia, que de una u otra manera es su única herramienta ágil, rápida e inmediata para contener algunos de los problemas sociales que podemos encontrar en alguna de las orillas del país. Y termino con eso. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, coronel. Muy amable, usted ha tocado unos puntos bastante importantes. Me gusta mucho su mirada sobre el prejuicio y el estereotipo con el que arranca. Realmente ese es un escenario que se da en la época contemporánea y todavía pues lo estamos evidenciando. Me gustaría también saber respecto a esta pregunta la opinión de otro señor coronel que tenemos hoy en el panel de expertos, que es el coronel Manuel Antonio Fernández Villacañas, que perteneció a las fuerzas militares de España, pero como decía el doctorando Campos, una vez es
por siempre se conserva la vocación. Entonces me gustaría saber, ¿usted qué opina acerca de este rol que cumplen las fuerzas militares respecto a una nación? No se escucha, tienes que prender el micrófono. Gracias. Sí, decía que muchísimas gracias por la pregunta, pero antes de contestar a ella, sí que me gustaría pues agradecer la invitación que me ha permitido pues compartir en este interesantísimo seminario, compartir con ustedes una cuestión tan trascendente como es la aplicación de sociología militar en el momento actual. Agradecer, por supuesto, al brigadier general Andrés Guzmán Morales, director de la Escuela Militar de Aviación, y a todo su equipo que ha hecho posible que este evento se esté desarrollando. Yo quiero decirles que el mundo está cambiando sobremanera. Y, por supuesto, permítame que les cite, a modo de anécdota, la expresión que el primer ministro francés, allá por la Primera Guerra Mundial, cuando Francia pues, estaba en una situación muy complicada, el primer ministro Georges Clemenceau, en un acto público dijo algo así como: la guerra es algo muy serio para dejarlo en manos de los militares. Curiosamente, de manera inmediata, uno de los mariscales de más prestigio en aquella época, el mariscal Foch, contestó de manera inmediata, además sin prácticamente mediar reflexión alguna añadida. La paz es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los políticos. Ese debate de claro enfrentamiento entre lo que es la estructura política y la estructura militar, por supuesto, con el paso de los años se ha modulado prácticamente en todas las democracias, con una total dependencia del poder militar al poder civil, político, cosa que evidentemente pues, es prácticamente pues, uno de los dogmas de actuación de los estados modernos. Parece que en el momento actual pues, está sufriendo cambios. Ustedes saben que la pandemia de COVID-19, que nos ha afectado a nivel global a todos los países, y más recientemente la invasión rusa en Ucrania, en plena Europa, lo que han revelado es la alta vulnerabilidad internacional frente a este tipo de amenazas, así como la incapacidad de muchas naciones para responder de manera efectiva al actual entorno VUCA. Ya saben ustedes, el acrónimo de los términos volátil, incierto, complejo y ambiguo acuñado por los norteamericanos. Y efectivamente, a poco que reflexionemos, la crisis del agua, la falta de acción gubernamental en favor del clima, los desastres naturales, la lucha contra el clima extremo, los desastres ambientales provocados por la mano del hombre, la pérdida de biodiversidad u otros fenómenos, creo que están presentes en casi todas las sociedades, ciberataques, corrupción política, fracasos en la gobernanza global, guerra económica, y por supuesto inestabilidad financiera, inestabilidad social, demasiado presente hoy en el área, en la región de América Latina, manipulación política de la comunicación social y un larguísimo etcétera, todo ello que se une a las tradiciones propias de las misiones a desempeñar por las Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares en relación con la defensa del territorio y, por supuesto, con lacras como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de seres humanos, tráfico ilegal de armas y un larguísimo etcétera. Todo esto parece que nos condena a la humanidad a convivir con una situación de permanente crisis y una emergencia que nos va a acompañar, pensamos, durante muchísimos años. Y desgraciadamente en un momento en que la tecnificación del estilo de vida en las sociedades occidentales, el planteamiento en general de la concentración en los núcleos urbanos de gran tamaño y, por supuesto, la dependencia tecnológica hoy presente, ese gap tecnológico permanente que hace que los problemas de gestión pública y en buena medida de la privada de las empresas más importantes sean fuertemente vulnerables en casi todos los países, en los cuales hemos visto que el uso tradicional de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas e incluso de la acción diplomática parece que se presentan como poco eficaces en un conflicto híbrido en el cual, frente a un enemigo invisible, con frecuencia
que no es el Estado-nación, ese enemigo invisible, aunque ciertos estados sabemos perfectamente que nos están apoyando. Pero también esta situación es una buena oportunidad para dar cobertura a estas necesidades y promover nuevas capacidades que se unen a las tradicionales en la creación de nuevas estructuras en el ámbito de las fuerzas militares y las fuerzas policiales, muy importante, con nuevos perfiles profesionales. Yo les quiero contar muy brevemente el caso de España. ¿Qué se ha hecho en España en los últimos años en relación con lo que se veía venir y que efectivamente hoy lo estamos sufriendo con una gran crisis en general institucional? Hace 15 años más o menos se crea la Unidad Militar de Emergencias, con la vocación de actuar permanentemente coordinados con el resto de estructuras públicas y privadas en favor de dar cobertura a los problemas o incidencias de grave crisis que puedan surgir de cualquier tipo. Los más habituales son la de carácter natural. Inundaciones, durante la pandemia se ha hecho un trabajo excelso y obviamente hoy por hoy es el instrumento que mejor genera buena percepción por parte de los ciudadanos según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Segunda cuestión. Se crea hace unos 10 años el Mando de Ciberdefensa, una estructura tecnológica avanzada que en coordinación con el resto de estructuras públicas y privadas desarrolla una acción muy importante en la prevención de, sobre todo, la acción de ciberataques y la defensa de grandes estructuras críticas, de infraestructuras críticas en España. Tercera cuestión, potenciación del Centro Nacional de Inteligencia y todos los servicios de inteligencia. Desgraciadamente, quizá con una excesiva presencia de intereses políticos que desgraciadamente quizá no han permitido que la efervescencia de esa potenciación de los centros de inteligencia genere una buena comunidad de inteligencia, a pesar de que sí reconocemos que están integrados con el resto de los servicios de la Unión Europea y los países líderes en el ámbito occidental. Todo esto estructuras que son diferentes a las tradicionales estructuras militares de tierra, de la Armada y del aire, prestando servicios que son muy significativos, muy bien percibidos y muy demandados por los ciudadanos y que además se prestan de manera muy cercana a ellos. Por supuesto que en estas capacidades es donde generamos más confianza. Y obviamente en el planteamiento pues parece que esa imagen percibida pues parece que sufre un importante desarrollo. Tienen ahí proyectada una filmina en la cual pueden comprobar la evolución de la realidad organizativa de las estructuras militares, una evolución que responde a una planificación determinada de la identidad del identitario que el profesor Campos señalaba en su intervención. Identidad que debe mantenerse a ultranza, obviamente adaptando esa identidad, que decir tiene, a las nuevas capacidades y las nuevas misiones que tienen que ser generadas. Pero también manejando y gestionando de manera más idónea la imagen percibida por la ciudadanía, reduciendo, como ven, esa distancia que va, en el caso de la primera filmina, de la realidad e imagen inicial, va reduciéndose progresivamente, empleando tecnologías dentro de la sociología militar tan útiles que entendemos que son las propias del marketing social y, en general, la prospectiva, en general, dentro de lo que quizá tengamos que actuar. En fin, en definitiva, me alineo completamente con los que me han precedido en el uso de la palabra, con el profesor Campos y el coronel Mezú, porque entiendo que prácticamente lo que nos une en nuestras concepciones dentro de países distintas es inconmensurable y muy poquito, muy pequeño lo que nos separa. Muchas gracias. Coronel Fernández, es usted muy amable. Usted ha mencionado unos puntos muy importantes. Ha tocado un poco de lo que en Colombia conocemos con el término de seguridad multidimensional, es decir, que la seguridad y defensa de una nación no solamente está relacionada con una sola área de conocimiento, sino que es un espectro mucho más amplio. Y en sintonía con ese ejercicio, me gustaría invitar a otro de nuestros panelistas, que en este caso es el ciberabogado Juan David Cardona.
para preguntarle algo, porque otro de los desafíos que se presentan precisamente en este eje multidimensional es que en este momento la información es de dominio global. Lo que sucede en algún lugar del mundo inmediatamente se conoce a kilómetros de distancia en tiempo real. Entonces, en ese mismo orden de ideas, la capacidad de convocatoria que tienen los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales en este momento, pues hace mucho más desafiante el contexto para la labor de las fuerzas militares y sobre todo para un elemento que se llama el sostenimiento de los niveles de credibilidad. A mí me gustaría preguntarle en primera instancia al ciberabogado que nos aclare esa noción de ciberabogado, porque para mí es nueva y muy seguramente para el resto de nuestros asistentes tal vez también sea un concepto, una noción nueva. Y me gustaría preguntarle también además exactamente cuál es el papel entonces de las fuerzas militares respecto de los escenarios contemporáneos mencionados anteriormente, también que están relacionados en este contexto, por ejemplo, en Colombia, del conflicto interno armado, entendido como ciberguerra, ciberinteligencia y ciberseguridad del Estado. Bien, muchas gracias. Ante todo, agradecerles y felicitarles por este gran evento, por esta gran convocatoria que ustedes realizan en algo que ha venido convirtiéndose en un papel fundamental para nuestras fuerzas militares, que es el conocimiento multidimensional, ya que estamos hablando del tema multidimensional. Inicio con enviando también un saludo a nuestro brigadier general Andrés Guzmán Morales, director de la Escuela Militar de Aviación, y a los panelistas contertulios que hoy nos acompañan en este magno evento. Andrea, tú me preguntabas sobre el concepto de ciberabogado. Claro, mira, el concepto de ciberabogado es un concepto que viene a romper esquemas desde el ámbito del derecho, y es la combinación entre el área de la ingeniería, cualquiera sea su apellido, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería civil, con, en este caso, pues ingeniería más acercándose hacia la ingeniería electrónica, la ingeniería de sistemas, de telecomunicaciones y demás áreas de la ingeniería, y el derecho. Inicialmente, y hace muchos años, desde el año 2009, se viene hablando del tema de cómo regular la tecnología y cómo regular el uso de la tecnología. Y han intentado unir estas dos áreas del conocimiento, el derecho y la ingeniería, y ha sido un poco complejo. Pero de allí nace el término ciberabogado. Es aquella persona que, combinando las dos áreas del conocimiento, la ingeniería con el derecho, intenta traer nuevas soluciones a estas nuevas necesidades que se presentan en una sociedad cambiante. Y cuando hablamos de una sociedad cambiante, pues no podemos dejar por fuera claramente a nuestras fuerzas militares. De allí entonces que el papel fundamental frente a la responsabilidad que se tiene en la transición de lo análogo a lo digital no deja por fuera tampoco a las fuerzas militares, y en este caso pues a quienes se están formando para ser esos nuevos guardianes del Estado. Para estos casos, frente a la ciberguerra que tú bien mencionabas, nacen nuevos elementos también y nuevas acepciones. Entonces ya no hablamos solamente de ciberataques, ya no hablamos solamente de ciberespionaje, sino que hablamos de ciberguerra, ciberinteligencia, ciberseguridad de Estado, y allí es donde inicia el cambio para nuestras fuerzas militares en estos nuevos componentes que llaman a nuestras fuerzas armadas a ser guardianes de ese nuevo concepto. Nos hemos convertido en combatientes digitales, toda la ciudadanía, pero realmente desde el año 2011, cuando mediante el COMPES 3701 se le da la facultad a nuestra Fuerza Aérea, en cabeza de nuestra Fuerza Aérea, al CECOC, Centro de Comando y Control Cibernético, que sería el encargado de velar por la protección en el ciberespacio de nuestro Estado colombiano.
Desde allí debimos de empezar a cambiar y a romper todos esos paradigmas que se requerían para un ambiente multidimensional lleno de zonas grises que nos está quejando en este momento. Entonces es desde allí, desde esos conceptos que no se han normativizado, pero que sí se crearon unas políticas públicas que finalmente, al no ser vinculantes, no le han delegado y no han comprometido eficazmente a nuestras Fuerzas Armadas a brindar esa protección que necesitamos todos como ciudadanos. Hablábamos del término entonces de la ciberguerra, la cual va más allá de la guerra electrónica. Para un poco entender este concepto, entre la diferencia es que la guerra electrónica se dio en Osetia, en la guerra que se estaba librando entre Osetia del Sur y Rusia a propósito de la guerra que se libra actualmente a nivel global o en el mundo, que es la de Ucrania con Rusia. Pues allí se vio, fue una primera, hablaban de la primera ciberguerra y no, fue realmente una guerra electrónica. Una guerra electrónica donde se intervinieron fueron las comunicaciones únicamente. Pero cuando hablamos de ciberguerra tenemos que ir más allá. Y entonces hablamos de lo que tú bien mencionabas, Andrea, y es frente al tema de las redes sociales, frente al tema de las infraestructuras críticas, frente al tema de los mismos secretos que tiene nuestro Estado y cómo están siendo protegidos. Entonces, por consiguiente, afrontamos la primera ciberguerra en el mundo. Y los llamados a formarse y afrontar estos retos son nuestras Fuerzas Armadas, que en este momento lo asumen a través del SECOC, como ya bien lo decía, como primera línea de defensa del Estado. Tenemos la inteligencia, en este caso debemos de llevarlo a la ciberinteligencia y también a la ciberseguridad de Estado. Nuevos retos que están afrontando nuestras fuerzas militares en una zona gris, donde para ellos todo pareciera estar prohibido. Ojo lo que menciono acá, a propósito de todos los embates que hemos sufrido, y cuando digo hemos sufrido es nuestras fuerzas militares, frente al uso de la ciberinteligencia y frente al uso de la ciberseguridad de Estado, malentendiéndose estos conceptos, y entonces pareciera que todo está prohibido para ellos, pero al no estar regulado para el enemigo, para los ciberterroristas, para los ciberdelincuentes, sí todo estaría permitido. Por eso es necesario desde ya ciberculturizar en estos escenarios a nuestras fuerzas militares. Gracias. Muchísimas gracias, ciberabogado, muy amable. Me gustaría hacerle una pregunta a todo el panel de expertos. Con relación a estos escenarios que ustedes han mencionado, desafíos que se presentan en la sociedad contemporánea, me gustaría saber ¿cuáles características consideran ustedes que debería tener el perfil de estos oficiales del futuro, de estos oficiales que se están formando en este momento en las escuelas de formación de las fuerzas militares? Me gustaría que empezara el coronel Manuel Antonio Fernández Viñacañas, si está de acuerdo. Le recordamos, por favor, que abra su micrófono. Muchas gracias, coronel. Perdone. Muchas gracias. La realidad es que contactar con ustedes me traslada automáticamente a mis 9 años de experiencia como profesor y director del Departamento de Logística, Economía y Administración en la Academia de la Fuerza Aérea Española. Ha pasado mucho tiempo, pero observo con muchísimo gusto que prácticamente los enfoques y los problemas que se sienten en las estructuras de formación de los oficiales, en particular de la Fuerza Aérea, siguen siendo los mismos. La preocupación es permanente, pero por supuesto tenemos que estar ocupados y preocupados por orientar en cada momento esa formación a las demandas que en cada caso contemplamos que son más necesarias. Yo sigo pensando, la verdad, es que las academias militares de formación de oficiales, sobre todo y fundamentalmente, tienen que centrar esencialmente su esfuerzo en formar militares. La formación militar, para mí, es el primer eslabón y la base fundamental. Los valores militares son la base fundamental de la actuación de nuestros profesionales de las armas. Y aun cuando los perfiles que están siendo demandados dentro de los cambios que se están generando en la profesión militar como consecuencia del nuevo orden internacional, entiendo que esa formación militar tiene que estar permanentemente garantizada. El militar decide sobre la vida y la muerte.
El militar tiene que ser respetuoso con los derechos humanos. El militar tiene que ser una persona íntegra, una persona capaz, incluso en circunstancias muy difíciles, de mantenerse totalmente bajo un autocontrol. Debe ser capaz de cumplir la misión. Disciplina, compañerismo, son aspectos fundamentales. Superar esa cuestión, que no es baladí, y cada vez, con el paso de los años, contemplo que esos aspectos son muy significativos, por no decir los más significativos, entendemos que el planteamiento complementario de ciertos perfiles profesionales dentro de los desarrollos de esa misión ampliada de las Fuerzas Armadas tiene que estar apareciendo en escena, sobre todo en manos de la especialización de nuestros oficiales. El oficial de la Fuerza Aérea no solo tiene que ser capaz de operar dentro de lo que es su razón de ser fundamental, las operaciones aéreas militares, sino que tiene que también contribuir en el desarrollo de otras cuestiones que cada vez más demandadas. Estamos en teatros de operaciones hoy, combinados y conjuntos. Sin duda, estamos planteando desafíos permanentes dentro de los nuevos riesgos que en mi primera intervención he referido. Nuestra colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en España, Guardia Civil y Policía Nacional, allá en Colombia tienen ustedes estructurado hace muchos años la fuerza pública, entendemos que es una necesidad objetiva. No podemos permitirnos el lujo de que las estructuras militares de los 3 ejércitos y las estructuras de nuevo cuño, como son las de ciberdefensa o ciberseguridad, los planteamientos de la Unidad Militar de Emergencias o los planteamientos hoy de los desafíos espaciales, estén cada uno deslavazados. Necesitamos integración, necesitamos sinergias y requerimos, entendemos, el desarrollo, entendemos que dentro de una visión complementaria de perfeccionamiento de perfiles de nuevo cuño, en los cuales el encuentro en los servicios de inteligencia más avanzados del Estado hoy resulta crucial, más allá del mero voluntarismo, el perfeccionamiento, el desarrollo de perfiles de capacitación sin los cuales prácticamente nuestra actuación siempre estará restringida y limitada. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel Fernández. Me gustaría escuchar ahora al coronel Rodrigo Mesú. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente yo considero que hay un gran reto entre la concepción táctica de las habilidades que se desarrollan durante los primeros grados, subteniente, teniente, capitán, y esa transición que debe existir entre el militar cuando va adquiriendo mayor antigüedad, llega a grados de toma de decisiones o estado mayor como teniente coronel y posteriormente al grado general. Y yo veo grandes dotes dentro de los primeros grados, subteniente, teniente, capitán, muchas habilidades que se van adquiriendo como militares, pero cuando esas habilidades ya no son necesarias para esa persona, para ese individuo que ya va tomando tanta experiencia, es muy difícil hacer la transición a un pensamiento estratégico. Nos encontramos con personas con mucha antigüedad, pero que siguen teniendo un pensamiento supremamente táctico, y eso de una u otra manera va terminando de minar la misión y la existencia institucional de la fuerza militar como tal. Yo voy a poner un ejemplo muy básico. En el siglo XIX se dan muchas guerras entre Francia y Alemania. En la última, en el último de los encuentros donde están los franceses contra los prusianos, antes de eso lo que hacen los prusianos es una reinvención, porque son perdedores. De ahí sale Clausewitz con sus grandes recomendaciones sobre la guerra, que todavía las citamos, todavía son muy vivas hoy en día, pero un perdedor. Mientras esto sucedía en el ejército prusiano, hubo una reingeniería total de lo que era su concepción de la guerra, entender la guerra como tal. Y es donde ellos se abren a las ciencias, ciencias exactas, ciencias naturales, físicas, pero también a las ciencias más liberales, a las ciencias sociales. Ellos antes veían a las ciencias sociales como un gran enemigo, un perturbador de lo que podría ser su espíritu de cuerpo. Pero cuando dejan
que sus militares no solamente tengan esta habilidad táctica, este conocimiento muy particular sobre cada uno de sus roles, ya sea que fueran pilotos o defensa aérea o artilleros o infantes, etcétera, deberían tener algo más dentro de su cerebro para poder generar una mejor concepción de sus roles y sus responsabilidades. Yo me quedo con algo que dice mi coronel Fernández. Mire, el militar decide entre la vida y la muerte. Esas decisiones entre la vida y la muerte requieren de una persona que tenga una capacidad intelectual y de análisis mucho más grande que un ciudadano común y corriente. El decidir sobre la vida y la muerte, la responsabilidad que dan los estados de entregar las armas a un militar es una responsabilidad cumbre que se debe entender. Dentro de toda medida se debe entender que para que esto suceda, esta persona que recibe esas armas debe tener la mejor preparación. Entonces, volviendo a los prusianos, cuando se vuelven a encontrar los franceses y los prusianos, encontramos un ejército totalmente rediseñado, mucho más intelectuales dentro de la guerra. Ahí nace la logística, nace el Estado Mayor, después lo terminamos copiando a lo largo de toda la región, llega primero a Chile, después de Chile manda una misión en 1907 y nosotros aprendemos de la organización de los ejércitos. Al otro lado, en Francia, que eran los ganadores de las anteriores guerras, encontramos un desdén interiormente. Antes de esa guerra franco-prusiana encontramos un desdén por parte de muchos oficiales hacia el estudio. Entendían que solamente su habilidad táctica era importante para ganar las guerras. Y la guerra entre los franceses y los prusianos nos demostró al final con la prevalencia de los prusianos que era necesario en su momento que los franceses pensaran en una evolución de lo que eran sus fuerzas militares y la preparación de su personal. Creo yo que estamos en este momento en una condición muy similar a la que nos encontramos en este ejemplo en el siglo XIX. No es necesario solamente entender cuál es el rol de los militares. No solamente es necesario entender y generar esas habilidades tácticas. Ya es muy importante entender que la sociedad ha cambiado. La posverdad está tocando a nuestras puertas. Y cuando respondemos como fuerzas militares, lo hacemos de manera anquilosada. Y como somos una organización tan grande, mucho músculo, a veces gorditos, y esos gorditos no nos dejan mover el cuerpo con mayor habilidad y agilidad. Encontramos que reaccionamos, sí, pero reaccionamos siempre tarde y vamos siempre atrás respondiendo a de una u otra manera, amenaza o retos que nos está planteando la sociedad. Y en ese sentido es necesario volver a replantearnos, así como los prusianos lo hicieron, pensando hasta qué punto la educación que estamos recibiendo es necesaria para adelantarnos a esos retos de futuro. Yo agradezco a Juan David Cardona por el tema que nos propuso sobre el tema ciber en el derecho. Pero hay una cosa que no me quedó muy clara, que es ese tema de ciberguerra. Dentro de las ciencias sociales hubo muchos debates para poder definir qué era una guerra. Finalmente la guerra la terminaron definiendo sobre número de bajas. Se era escaramuza si había menos de 15 muertos en un espacio de un año, confrontación entre dos partes, una parte tenía que ser estatal. Se es conflicto si se tenían entre 25 muertos y 999 muertos en un espacio de un año con los mismos protagonistas. Pero se era guerra cuando superaban los 999, cuando teníamos de 1000 muertos en adelante en un año, entre dos partes, una de esas partes tenía que ser las fuerzas estatales. No entiendo cómo es este tema de ciberguerra. ¿Qué define el término guerra? ¿Es ciberconflicto, ciberescaramuza, ciberconfrontación? Eso sería lo único y muchísimas gracias. Démosle entonces la palabra al ciberabogado Juan David Cardona para que pueda responder esta pregunta y también mencione sus apreciaciones acerca del perfil del militar de las generaciones contemporáneas. Claro que sí. Inicio de atrás hacia adelante con la última pregunta de mi coronel Mesú, y es frente a lo siguiente. Cuando hablamos de la guerra, cuando hablamos, bien lo mencionaba mi coronel,
frente a si es un conflicto armado, o si no es o es un conflicto no armado, o es un conflicto interno, un conflicto externo. Todo esto nos lo viene a definir el Estatuto de Roma y el derecho internacional humanitario. Si hablamos de guerra, pues tendríamos que enmarcarnos dentro de este Estatuto de Roma o dentro del derecho internacional humanitario, pero hay algo claro y que usted mismo lo acaba de dar respuesta, y es que frente a la ciberguerra no hay normativa. Aparece el manual de Tallinn, que no es vinculante, que nos dicen, mire, en el derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma viene a regular cómo debemos de causar la muerte. La muerte y en la guerra está permitida, pero con unos componentes básicos y respetando medianamente al ser humano. Suena fuerte, pero es la realidad. En la ciberguerra no hay nada dicho. Entonces, entramos en ese conflicto de si es ciberguerra, si es ciberconflicto, si es ciberespionaje. Entonces, allí entendemos que China está atacando mediante ataques cibernéticos a Estados Unidos a Rusia, Rusia a Estados Unidos y viceversa. ¿Hay ciberguerra? No, no hay ciberguerra. Para que se dé una ciberguerra, según el concepto, y no es la última palabra, porque como digo, poco se ha escrito acerca de la materia, y lo único que tenemos medianamente vinculante es el manual de Tallinn, que ha intentado regular estos nuevos conflictos y estos nuevos escenarios híbridos que se están presentando. Entonces aparecen dos acepciones para poder definir una ciberguerra. La primera es que se esté librando un conflicto internacional o interno con base en los convenios de Ginebra y demás, que esté tipificado como un conflicto externo, un conflicto interno, en tierra o en uno de los 4 ámbitos de la guerra que ya conocemos: tierra, mar, aire y espacio. Si se está librando esta batalla, y como sucedió entre Osetia del Sur y Rusia, utilizan los componentes cibernéticos para causar daño o para aprovecharse del enemigo, estaríamos hablando de una ciberguerra. Pero hubo quien mencionara que aquí estaríamos interviniendo únicamente en las comunicaciones, entonces por eso era guerra electrónica únicamente. Y por eso se dice que la primera ciberguerra que estamos viviendo en este momento es Ucrania versus Rusia. ¿Por qué? Porque efectivamente allí aparecen lo que definitivamente sí se define como ciberguerra, y es, uno, que un Estado le declare la ciberguerra a otro Estado. Pero viene algo más importante, y es un tercer componente dentro de esos conflictos armados que no lo teníamos en las guerras convencionales, y es la ciudadanía o los terceros. En este caso, Anonymous le declara la ciberguerra a Rusia, y entonces aparecemos nosotros como combatientes digitales en un ciberespacio que no tiene fronteras. ¿Y quién la regula? Esa sería la pregunta. Entonces, si lo intentamos, como se ha intentado equiparar, y con esto termino, antes de dar respuesta a la última pregunta, si intentamos equiparar o volver analógicamente las guerras convencionales con la ciberguerra, si hablamos, lo llevamos al número de bajas, pues tendríamos que llevarlo al número de ciberataques, pero tampoco sería digamos, lo ideal, porque ciberataques se dan 1 millón de ciberataques en 1 segundo, 2 millones de ciberataques en 2 segundos. Entonces, no podríamos llevar a equiparar analógicamente. Entonces, acepciones de ciberguerra solamente hay 2 que han sido aceptadas por la comunidad académica, que son las que mencioné. Ahora bien, frente al tema de cuál sería el perfil que debería de tener nuestras nuevas fuerzas militares, sería un perfil, como un poco en complemento de lo que ya han dicho, un perfil multidimensional y un perfil en contexto de saber de todo, pero específicamente aplicado a lo que está encaminado nuestras fuerzas militares. Muchísimas gracias, ciberabogado, por las respuestas. Vamos a darle la palabra de manera breve, por favor, al doctorando John Campos.
Sí, muchas gracias. Yo quisiera adherir plenamente y 100% a lo que ha dicho el coronel Massú y el coronel Fernández sobre las características. Han hecho una descripción fantástica de los perfiles que se tienen que tener para la formación, ¿no es cierto?, del militar y los desafíos que esto implica. Yo solamente quisiera agregar un elemento, porque ellos han descrito, han hecho una especie de relación de la formación que se tiene que tener a propósito de los retos que actualmente tienen las Fuerzas Armadas y que van a tener. Para mí es importante detenerme, y creo que lo mencioné en mi exposición, es pensar, reflexionar y analizar quién está detrás del uniforme, ¿ya? No solamente las capacidades técnicas o perfeccionar la inteligencia o la mente, ¿no?, o las capacidades intelectuales. A mí me preocupa que en un mundo tan complejo, globalizado, donde existe una verdadera guerra cultural, ¿en qué se sostiene el militar? Y el militar se sostiene en sus convicciones, pero también en sus posturas filosóficas, religiosas o espirituales. Para mí es importante que, respetando la tradición y la riqueza que ha tenido la cultura occidental, pudiéramos retomar a los grandes de la historia y que no los ha superado nadie. Entonces, ideal sería que nos fundamentáramos o que nos formáramos bajo la mirada de Platón, de Aristóteles, los filósofos, los grandes de la historia. Y hay otros dos conceptos que se perfeccionaron en el tiempo y que han hecho posible la cultura que nosotros tenemos hoy día. San Agustín perfeccionó a Platón y lo cristianizó, y Santo Tomás cristianizó a Aristóteles. Estas cuatro columnas filosóficas y religiosas espirituales de Occidente son muy importantes. Técnicamente un oficial, un piloto, un militar, puede tener todas las capacidades técnicas, intelectuales, el conocimiento, incluso el conocimiento de las ciencias positivas, ciencias filosóficas y todo, pero ¿en qué sostiene su vida? ¿Qué mueve su vida? Yo creo que la mejor arma que podemos tener es tener cadetes o militares bien formados desde el punto de vista del alma y del espíritu. Una persona que tiene un gran espíritu es imbatible, es invencible. Entonces creo que en las escuelas matrices hay que retomar a los grandes y que no los ha superado nadie en la historia y que estructuraron el pensamiento que actualmente nosotros hacemos de nuestra vida, ¿ya? Hay que volver a Platón, hay que volver a Aristóteles, hay que volver a San Agustín y hay que volver a Santo Tomás. Yo sé que en el caso de Colombia y en el caso de España y muchos países de América Latina, en otras regiones, las Fuerzas Armadas tienen asistencia religiosa a través de los capellanes, los obispados castrenses, que los creó el Papa Juan Pablo II. Antes se llamaban Vicariato General Castrense, ahora se llaman obispados castrenses, que significa el ordinario militar, un obispo con un grupo de sacerdotes o capellanes que prestan atención espiritual. Yo diría, a los que tienen fe, atención espiritual. A los que no tienen fe, el fortalecimiento en ciertas concepciones filosóficas. Pero hay que preocuparse del espíritu. La guerra no se gana solamente, ¿no es cierto?, con técnicas y con armamento y con tecnología. Detrás de ese hombre y sus capacidades intelectuales y profesionales hay un ser que piensa y que siente. La realidad nuestra es que somos una unidad consustancial, cuerpo y espíritu. Yo creo que nos tenemos que preocupar qué es, o sea, el alma de nuestros pueblos, el alma de nuestra gente, el alma de nuestros cadetes. Y eso se fortalece entregándole alimentación sólida, consistente y probada en el tiempo. No unas concepciones etéreas ni con filosofías que vienen apareciendo. No hay que hacer experimentos con la formación de los militares. No se puede experimentar, porque sus funciones y sus decisiones son trascendentales. Entonces hay que entregar alimentación sólida, filosófica, espiritual, consistente, probada por 2000 años de existencia. 2000 años de existencia. Eso algo nos tiene que decir. Y creo que si tenemos Fuerzas Armadas espiritualmente que estén compenetradas en la realidad del ser, en lo que uno es y no lo que el resto te diga, eso es una fortaleza, es una capacidad
es la mejor arma que podemos tener. Fortalecer nuestra capacidad interior para enfrentar los retos, las amenazas y las dificultades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctorando Campos. Clausewitz lo decía, la importancia de la fuerza moral, ¿no? Para las tropas. A mí me gustaría hacer una última pregunta antes de que nos vayamos al coronel Manuel Antonio Fernández Villacañas. Coronel, cuando yo lo introduje por primera vez para responder la primera pregunta, de pronto no hice alusión a su perfil académico. El coronel pues tiene un amplio recorrido, una amplia experiencia y de manera adicional tiene 2 doctorados, cosa pues que también es un orgullo, por supuesto. A mí me gustaría saber, a partir de esa vasta experiencia que usted posee, ¿cuáles son los aspectos principales en los procesos de transformación de las estructuras y misiones de las fuerzas militares en España y en los países que pertenecen a la Unión Europea, específicamente a los que pertenecen a la Organización Tratado del Atlántico Norte? Muchas gracias. Perdón. Sí, estamos conectados. Muchas gracias. A mí me gustaría, pues en esa visión de transformación de las Fuerzas Armadas, hacer una mención expresa previamente a lo que es el tránsito en el ámbito de lo que ha sido la evolución de los sistemas militares en las últimas décadas, desde los sistemas planteados de carácter institucional, que el coronel Mezu hacía referencia de Samuel Huntington, en ese planteamiento muy de siempre de la estructura militar típicamente vinculada a las misiones más tradicionales, hacia los postulados de Moscos, de Booth, en el cual se plantea un fuerte orientación ocupacionalista, donde el planteamiento sobre todo se centra en entender que la profesión militar es una profesión más. El planteamiento real es que al final pues parece que tenemos que tratar de seleccionar una solución a mitad de camino, por lo que hemos hablado esta mañana prácticamente todos los intervinientes. Y en ese sentido, Morris Hanovich, uno de los principales y más reputados autores de sociología militar norteamericano, al escribir su obra El militar más que una profesión, decía textualmente: la profesión de militar es más que una profesión, es todo un estilo de vida, que a la vez de cohesionar internamente la comunidad castrense, frustra la integración en la sociedad civil. La profesión militar tiene, por tanto, una característica muy, muy idiosincrática que evidentemente tiende a generar aislamiento en el ámbito típicamente social. Entre estas dos concepciones institucionalistas y ocupacionalistas, pues parece que esta visión a mitad de camino, creo que es afín a lo que hemos prácticamente planteado todos los intervinientes, esa búsqueda de una visión típicamente profesionalista práctica, en la cual existe un profundo arraigo de las tradiciones, de los valores, de los principios, de los postulados morales, de la fortaleza de actuar, pero que es plenamente compatible con una cierta visión ocupacionalista en la cual la profesión militar se convierte también en buena medida en una actividad profesional más fuertemente especializada. La transformación de las Fuerzas Armadas en España ha sido afín a este planteamiento, al planteamiento del profesor Hanovich. Y en general, esta orientación ha generado fundamentalmente unos vectores muy fuertes vinculados sobre todo al ámbito de la transformación digital. Los últimos años han sido manifiestamente intensos en la transformación de las estructuras dentro del vector de transformación digital de sus actuaciones. Es especialmente significativo en ese sentido la transformación de los sistemas logísticos de mantenimiento de los sistemas de armas más avanzados. Nosotros, para España en particular, la Fuerza Aérea, cuando asumió el Eurofighter y asumió el A400M, que yo tuve la fortuna de ser durante 5 largos años el responsable de Material Support, fue para mí una excelente fuente de aprendizaje en el ámbito de lo que era adaptarnos a tecnologías fuertemente avanzadas en desarrollo de sistemas de armas aéreas. Es muy útil en esa concepción la aplicación tecnológica al ámbito de los despliegues y desarrollo de las bases operativas avanzadas,
dentro de una concepción en la cual los sistemas de simulación también tienen una fuerte trascendencia más allá de la exclusiva aplicación del entrenamiento a misiones reales, y hoy la hiperconectividad inteligente de los sistemas de mando y control que prácticamente deben gobernar y pilotar todas las estructuras, toda la comunidad, tanto de defensa como de seguridad. En general, nuestras fuerzas aéreas, y un poco me centro en la Fuerza Aérea Colombiana y en el Ejército del Aire de España, la realidad es que estamos desarrollando sistemas ofensivos y de reconocimiento, sobre todo de la mano de los aviones no tripulados. Creo que ahí coincidimos, e incluso sé que ustedes allá en Colombia están desarrollando interesantísimos avances dentro de la CIAC. Y en particular, parece que ese despliegue global de medios materiales humanos hace que la Fuerza Aérea de Transporte se convierta en algo esencial en el ámbito de la colaboración dentro de la lucha contra esos nuevos riesgos y amenazas de carácter global, dentro de los cuales hoy por hoy estamos todos afrentados. Finalmente, a mí me gustaría, por aportar una visión constructivista dentro de una posible agenda en el ámbito de la sociología militar, y si me ponen la última filmina, se la voy a agradecer, dentro de esa visión de la triple hélice, donde universidad, industria y fuerzas militares colaboran activamente dentro de una concepción de desarrollo de un catalizador de la integración social duradera y estable de las fuerzas militares con el ámbito social. Parece que la perspectiva estratégica, la concepción de la sociología militar, tiene aquí un excelente campo de actuación. Liderazgo social en cuanto a I+D, investigación y desarrollo en el ámbito de la seguridad y defensa, fortalecimiento de la conciencia de defensa dentro de la nueva concepción de esta cuestión, mediante el rediseño y fomento de la cultura de seguridad y defensa, acercamiento e integración de las fuerzas militares, creo que es muy necesario. Creo que Colombia va por delante con las fuerzas policiales, apoyo al fomento de la identidad nacional, identidad que es la razón poderosísima de la existencia de las fuerzas militares y su identitario, y defensa de las nuevas soberanías, ya no solo de las soberanías típicamente de carácter identitaria tradicional, sino también soberanías alimentarias, soberanías medioambientales y soberanías energéticas, que hoy, en este momento, están poniendo en solfa, en una situación muy inestable, prácticamente a todos los países prácticamente del perfil occidental. Y para acabar, cómo no, pues invocar la conveniencia de fomentar una mayor integración internacional y cooperación con las comunidades de seguridad y defensa e inteligencia de los países de la Unión Europea y de América Latina, y en particular iniciativas como este seminario internacional, que me atrevo incluso a decir que es un éxito pleno, y que evidentemente se han aportado una visión. Creo que en lo principal, creo que todos los intervenientes prácticamente estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Coronel, es usted muy amable. Vamos a dar cierre entonces a la ronda de preguntas. Me gustaría extender un agradecimiento muy especial al coronel Manuel Antonio Fernández Viñacañas, al teniente coronel Rodrigo Mesumina, representante de la Fuerza Aérea Colombiana para el caso de este evento, al doctorando John Campos también por sus intervenciones, y también para el ciberabogado Juan David Cardona por sus valiosas apreciaciones, por los saberes compartidos, por haber aceptado esta invitación, y por supuesto que queda extendida una invitación para futuros eventos, para que ustedes también nos sigan acompañando en estos espacios académicos que lidera la Escuela Militar de Aviación, para que los señores cadetes y alféreces puedan ver la mirada de profesionales, ampliar su espectro de conocimiento a través de las diferentes áreas que ustedes nos vinieron a compartir el día de hoy. Un saludo muy especial para todos ustedes y un agradecimiento profundo a los organizadores del evento también por haberme tenido en cuenta para esta moderación. Un abrazo para todos. Le voy a dar paso entonces a la magíster Sofía Lorena Riocampo para que continúe con el cierre del evento. Muchas gracias. Para terminar, invitamos a la comandante del grupo académico, teniente coronel Yadira Cárdenas, quien hará entrega de la nota de estilos a cada uno de los participantes. Bueno,
Muy buenas tardes para todos. Realmente es un placer para mí encontrarme acá realizando el cierre de este seminario. Muchísimas gracias al doctorando John Campos Benavides por su presentación, a mi coronel Rodrigo Mesumena, igualmente muchísimas gracias por acompañarnos y por representar a la Fuerza Aérea Colombiana, al señor coronel Manuel Antonio Fernández Villacuña Marín, también mil gracias por su participación, y al ciberabogado Juan David Cardona, pues también muchísimas gracias por la misma. Igualmente quiero agradecer al personal del grupo académico de la Escuela Militar de Aviación, quienes pues llevaron a cabo este evento, articulado desde el área militar y el área de la sección de extensión e internacionalización, con el liderazgo pues específicamente de los profesores. Realmente cuando escuchaba el tema, pues muchísimas cosas nos deja de aprendizaje a nosotros que estamos en este proceso de formar académica y profesionalmente al personal de alféreces y cadetes de la Fuerza Aérea Colombiana. E igual les deja unos mensajes muy claros y pienso de mucho análisis y de mucha reflexión a ellos en cuál es el esfuerzo que deben realizar por fortalecerse como militares, tanto en su parte de conocimientos como lo que nos llamaban el espíritu. Digamos que de todas las apreciaciones, evidentemente todas son muy, muy interesantes, pero me pareció que una de las lecciones que nos deja el seminario es la importancia de la formación militar, y esto pues me da tranquilidad en el sentido de que como todos, como pues no sé si tengan conocimiento, nuestras mallas curriculares fueron modificadas recientemente. Llevamos los cadetes del curso 96 que cursan su tercer año tienen estas nuevas mallas y cuentan con un área profesional militar transversal a todos. Entonces eso es algo que nos permite dar un poco de tranquilidad en el sentido de que además de toda la formación militar que reciben por parte del grupo cadetes, quien es la entidad pues encargada de esto, pues nosotros, digamos, desde la parte académica, no solamente pues los formamos en sus diferentes pregrados, sino que también los formamos en estos aspectos, y es la razón por la cual se logra, digamos, articular estos procesos y profundizamos en temáticas militares. Me parece también muy interesante ver cómo pues Nicole Mesú nos comentaba de esa dificultad que se da en la transición entre un oficial subalterno que tiene un pensamiento táctico y ya un oficial superior que pues debe tener otra mirada ya además de índole estratégico, y eso pues, de verdad nos debe dar una reflexión a todos, porque pues desde cada uno de los mandos que nos encontramos y desde cada una de las posiciones es cómo lograr adecuadamente esta transición, y pensaría que también a través de la formación que se dan los cursos de ascenso, el soporte de las tecnologías de la información y la comunicación en el ejercicio como militar. Definitivamente hoy en día pues las nuevas guerras nos muestran que pues ya no solamente se gana en el campo de combate, sino que a través de las redes sociales es fácil perder hoy en día una guerra, y hoy en día pues manipular a los soldados y a las personas que soportan a las mismas. Y me pareció muy interesante el tema de la preocupación por el espíritu. Realmente nunca lo había escuchado tan claro en una persona, y digamos que viendo la labor que ejerce nuestro padre Hamed acá, él pues muchas veces nos habla exactamente de ese tema de cómo hacer actividades para el espíritu, en una de las dimensiones del modelo de formación con el que se forman nuestros alféreces y cadetes, que es el modelo estrella, hasta la dimensión del ser humano, pero pues verlo también resaltado por otra persona y pues con el grado de profesionalización que tiene, pues también nos permite dar un parte de tranquilidad, pero también un parte de reflexión, de continuar profundizando en esos aspectos. Entonces, en este sentido, pues les doy mil gracias. Digamos que solo resalté unos pequeños aspectos de lo tratado, pero pues me pareció muy importante decirlos, y sobre todo espero pues que el personal de alférez y cadetes se los lleven a la continuidad de su proceso de formación, así como el proceso de formación de todos, así como el proceso que pues realizan todos los que están acá en el grupo académico como comunidad académica. De esta forma, pues queremos hacer el agradecimiento queremos cristalizarlo a través de una nota de estilo. Realmente es algo muy pequeño, pero esperamos para ustedes muy significativo, que dice así: Fuerzas Militares de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana, Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez.
Nota de estilo. La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez enaltece la labor realizada por el señor Teniente Coronel Rodrigo Mesumena como invitado especial en el marco del Seminario Internacional Sociología Militar denominado La importancia del militar en la sociedad actual, una visión académica e integral, con la ponencia Paradigmas actuales de las Fuerzas Militares de Colombia, donde se busca fortalecer las diferentes disciplinas del conocimiento que se imparten en la formación integral del militar, permitiendo de esta manera enriquecer los procesos misionales, insertándolos en contextos académicos nacionales e internacionales, fortaleciendo las relaciones entre la institucionalidad militar y la sociedad. Asimismo, la Escuela Militar de Aviación se complace en resaltar su liderazgo y reconocimiento social en los ámbitos académico y laboral, contribuyendo a promover el desarrollo de proyectos y programas sociales liderados en el marco de la sociología militar. Dado en Santiago de Cali a los 5 días del mes de abril de 2022, firmado por la suscrita. Y pues igual es notas de estilo, haremos llegar también al doctor John Campo Benavides, al señor coronel Manuel Antonio Fernández Villacañas Marín, al ingeniero Juan David Cardona, y a la doctora Andrea Falla Rubial. Muchísimas gracias y nuevamente esperamos que este tipo de eventos podamos realizarlo y podamos contar con la presencia de ustedes. La RIAN, Red Internacional de Administración de Negocios, y la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez agradecen a todos ustedes su amable participación en este seminario